Dios le bendiga, mi querida familia de YouTube. El favor de Dios con ustedes en esta hora. El Señor me les bendiga en este preciso momento que van a ser parte de este video y de esta palabra que Dios le va a traer para edificarle. Si todavía no te has suscrito a este canal, suscríbete, activa la campanita y sé parte del contenido de gran bendición que será para ustedes. Nuestro canal de YouTube, Randy Mabel, suscríbete. Aquí tenemos la licenciada, locutora, mujer de Dios, ministra del Señor, que nos trae un testimonio de edificación, de vida, de palabra, para ministrar nuestro corazón y hablarnos del gran testimonio de cómo Dios la libró de la muerte. María, el tiempo es tuyo. Dios les bendiga mucho. Gracias, Mabel, por esta oportunidad de poder edificar a otros con este testimonio de que el Señor me libró de la muerte. Para mí es un verdadero honor estar aquí hablando de la palabra de Dios y motivando a muchos de que Dios todavía hace milagros. Aleluya, así es. Nos sentimos más que agradecidos del Señor por este espacio que tú nos permites, María, compartir ese testimonio tan poderoso. María, cuéntanos cómo fue tu experiencia cuando entraste al Evangelio, cuando conociste al Señor y cómo pasó ese proceso que te llevó a ti a la presencia de Dios. Amén. Yo nací en un hogar cristiano, mi madre es evangélica. A la edad de 14 años me aparté de los caminos del Señor. Luego entonces, cuando ya tengo aproximadamente 20 y pico de años, vine al Evangelio y me descarriaba y venía y me descarriaba. Era como un jueguito. Wow. El típico jueguito que tienen muchos. Pero cuando hay propósito en la vida de alguien, llega un punto en que el Señor, si no es por amor, vienes con dolor. Exacto. Entonces, mi experiencia es la siguiente. Yo, como bien anunciaste, soy locutora, también soy publicista, trabajo para varias empresas destacadas y reconocidas en la ciudad. Yo quería hacerme una cirugía estética. Wow. Sí, yo quería estar muñeca porque como imagen empresarial... Querías operarte Claro, tu cuerpo. Sí, O sea, una lipo quería hacerme. Wow. Sí, no tenía en ese momento al Señor, no era evangélica y como toda comunicadora que quiere pues mantenerse, tú sabes, traté de hacerme una cirugía plástica, pero definitivamente que cuando Dios te marca y en tu destino está que tú vas a ir a Nínive, aunque te vayas para Tarsis, Wow. el Señor si tiene que mandarte una ballena, un proceso, una situación, una crisis, Él lo va a hacer. Porque Dios nunca va a permitir que un Jonás elegido, escogido y ungido haga lo que quiera, porque ya el Señor plasmó un destino para ese Jonás. Amén. Así es. Entonces, ya a esa edad como con 28 años, ya tenía a mi hija Zenet, que decido hacerme la cirugía plástica y es en medio del proceso donde las cosas se complican. Cuando están, como es una lipo, tú sabes, te succionan la grasa. Wow. Cuando están en la parte de aquí atrás, todo estaba muy bien, muy normal, pero sucedió algo. Cuando me colocan la anestesia, ya para la parte de adelante, sucedió algo inesperado. Empecé a ponerme mala, el médico tuvo que detener la cirugía plástica porque la situación, el panorama se puso crítico. Wow. Entonces, según los especialistas, lo que sucedió conmigo fue lo siguiente. Un poquito de esa grasa que me estaban succionando se fue a los pulmones. Wow. Si se hubiese ido al corazón, me da un paro cardíaco. Si se va al cerebro, me da un derrame cerebral. Se fue a los pulmones y por esa razón me dio un comienzo de tromboembolia pulmonar, que de hecho es uno de los riesgos que sufre toda mujer que se somete a una cirugía plástica. Tuvieron que detener la cirugía, me llevaron en 100 hospitales, no sabían qué era lo que yo tenía, pero por mi estado no querían correr el riesgo. Fue una situación muy crítica. Yo recuerdo que en la clínica Macorís, yo le dije al Señor, yo sé que me voy a morir. Wow. Pero si tú me salvas, yo en este momento hago un pacto contigo y voy a ser cristiana. Pero ya yo venía de unos archivos viejos donde yo me convertí y me descarriaba. Pero yo le dije al Señor, en esta Señor va a ser de verdad. Wow. Me vi en un momento de apuro. La palabra del Señor dice en Jeremías 33:3, clama a mí, que yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo bueno es que yo tenía conocimiento del Señor. Lo bueno es que yo sabía que Dios hace milagros. Entonces yo en mi momento de desesperación, yo en ese momento vi a mi mamá, yo vi a mi hija, yo vi que nadie pudo hacer nada, ni siquiera la ciencia, los médicos, nadie.
Yo dije, Señor, aquí el único que puede meter mano eres tú. Señor, por favor, haz un milagro en mi vida. Resulta que se complicó todo, no podía respirar, tuvieron que ponerme oxígeno. Cuando me retiraban el oxígeno me iba como a asfixiar. Me llevan al centro médico USA de la capital, en Santo Domingo, y es allá donde se determina lo que tengo. El comienzo de tromboembolia pulmonar. A mi mamá le dicen, prepare el velorio, que esa muchacha se va a morir. Dios mío. Pero a mí me sorprende la actitud de mi mamá porque ella piensa que sí que me voy a morir, siendo una mujer cristiana, una mujer de Dios. Sí. Todos pensaban que yo me iba a morir. Y es que Mabel, definitivamente, otras mujeres que llegaban con este cuadro clínico de tromboembolia pulmonar, lamentablemente se morían. Wow. Porque este poquito de grasa, un poquitito, es suficiente para obstruirte las venas, las arterias, Total. para provocarte la muerte. ¿Y cómo estabas físicamente, María? No, yo estaba totalmente deteriorada, yo no tenía fuerza, yo estaba débil porque acababa de hacerme una cirugía y tú sabes que cuando una mujer se somete a este procedimiento necesita reposo. Total. Y yo no tuve reposo. No. E incluso necesita también de hacer masaje para drenarse. Pero el punto es que a mí solamente me hicieron la lipo aquí atrás. Adelante no se pudo porque por el proceso. me puse por mala. Ajá. Casi me da lo que te dije, casi me muero ahí mismo. Pero bueno, cuando estamos allá en el centro médico UCE, médicos van y médicos vienen. Y todos dicen lo mismo. Se nos va, se va a morir. Ese era el pronóstico, Mabel. Pero yo quiero que quien me está escuchando, quien me está viendo en este momento, Wow. sepa que cuando tú cargas una palabra de parte de Dios, no importa el panorama en el que tú te encuentres, Santo puede estar la eres, muerte ahí Espíritu esperándote, Santo. no te vas a morir, porque si el cielo te marcó, quiero que sepas que vas a vivir para contarle a otros lo que el Señor hará contigo. El Señor quiere hacer Wow. maravillas con tu vida. Gracias, Y no Señor. importa la situación en la que te encuentres, las ataduras que tengas, cuando Cristo llegue a tu vida, cuando tengas ese encuentro con Jesús, yo estoy completamente segura que Dios va a transformar tu vida. Wow. Porque te cuento, Mabel, que en el camino, desde el oncológico de aquí, porque a mí me llevaron hasta Higüey, me llevaron a la clínica del niño, me llevaron a la Macorís, al oncológico de aquí, y no, era una situación muy delicada. En el camino, en la ambulancia, literal, Mabel, yo sentí que me moría. Dios mío. Mira, Mabel, lo único que yo pude decir en ese momento cuando yo estaba en la ambulancia, que iba todo lo que da y la sirena sonando, fue un momento de mucha tensión. Lo único que yo pude decir fue, Jesús, recibe mi espíritu. Dios Porque cuando mío. llegué también me inculcaron que cuando él estuvo en la cruz, él dijo, como Padre, recibe mi espíritu. Así es. Entonces cuando pequeño yo recuerdo que en la iglesia nos decían, antes de ustedes morirse, dígale a Jesús que reciba su espíritu. Ay, Mabel, y yo María. dije, Jesús, recibe mi espíritu. Ya tú entendías que No, ya... yo sabía que me iba a morir. Yo era estar consciente de que ya estaba al borde de pasar al otro lado. Pero yo sabía también que el que muere sin Cristo le espera la condenación eterna. Total. Yo sabía también que estaba viviendo una vida de pecado que no le agradaba a Dios y que posiblemente mi nombre no estaba inscrito en el libro de la vida. Pero también yo sabía que había un Jesucristo que él no le importa el pecado que tú cometas. Wow. Si tú le clamas a él, Así si es. tú te le humillas a él, si tú quebrantas tu corazón a él es capaz de Wow. perdonarte, él es capaz de restaurarte y capaz de levantarte. Mabel, yo siento que automáticamente yo dije, Jesús, recibe mi espíritu. Yo le quité toda legalidad al ángel de la muerte Wow. y se la cedí a Jesús. Al cederle la poderoso, legalidad qué a poder- Jesús wow. en el mundo espiritual, Ey, entonces ahí santo entró el eres maestro Dios. y Gracias, empezó a actuar Señor. a mi favor. Ujú. Porque el panorama, según los médicos, era que yo me iba a morir. Pero yo confesé con mi boca, quiero que sepas que el poder de la vida y la muerte está en la boca. lengua. Dice la palabra Así del es. Señor en Proverbios. Así que tú puedes declarar bendiciones para tu vida, pero también puedes atraer maldiciones para tu vida. Wow. Así que voy a hacer un paréntesis pequeño. Ojo a los padres que les encanta estar diciendo, muchacho del pi, No. hijo del pi. No. A partir de hoy tiene que haber un cambio en nuestro lenguaje. Gracias, Señor. Con nuestra boca, con nuestra lengua. Usted puede construir una ciudad, pero asimismo usted puede derribarla. Yo declaré con mi boca, Jesús, Toma mi espíritu. toma mi espíritu. Y es automáticamente donde el maestro entra en acción y a partir de ahí la historia comenzó a ser otra. Wow. Pero aún yo estaba en el centro médico USA, me entran en una máquina así profunda donde te entran de pie a cabeza. Y ahí, como quiera, las personas me miraban y decían, todo el que viene aquí por cirugía plástica en ese estado se muere. Pero en mi corazón, Mabel, yo me recordé de una palabra. Ay, Dios mío. Gracias, Señor. Que el Señor me dio cuando yo era menor de edad. Gracias, Espíritu El Santo. Señor me dijo a mí,
Yo te escogí desde el vientre de tu madre. Wow. Padre, gracias. Espíritu Santo. Y me tú da eres deseo de maravilloso. llorar. Perdón, Mabel. Gracias, Señor. Esto no está en el programa, señores. Me da deseo de llorar porque... Gracias, Gracias, Señor. Espíritu Santo. Aleluya. El Señor me dijo, yo te escogí desde el vientre de tu madre. Y voy a hacer un paréntesis aquí. Porque cuando mami quedó embarazada de mí fue un panorama oscuro. Mi papá le engañó, le dijo que estaba soltero, pero resultó que estaba casado con 3 muchachos. En ese panorama las amigas le dicen aborta. En ese panorama ya mami tenía un hijo varón y 2 mellizas de 2 matrimonios que habían sido prácticamente un fracaso. Entonces viene otra muchachita de un hombre que vuelve y le engaña. Entonces las amigas le dijeron aborta. Wow. Y mami me cuenta que sí, ella ingirió hierbas, tés, pastillas. Tenía la intención Sí, de abortarte. tenía la intención y de hecho ella Estaba de preparada. todo lo que hizo, lo hizo para abortarme porque tampoco tenía conocimiento de Dios, no conocía a Jesús y si tú estás en un ambiente dañino te van a contaminar. Obviamente. Y dice mami que en medio de toda esa situación la barriga crecía y crecía, que ella bebía té, ingería pastillas y la barriga crecía y crecía, porque es que Wow. cuando Dios te marca desde el vientre de tu madre, Gracias, el enemigo puede Padre. intentar contra ti, pero no lo va a lograr, Wow. porque Dios tiene propósito con tu vida. Y me dice mami que el día que ella fue a dar a luz, todos sus hijos fueron a luz normal, pero conmigo la cosa se complicó. Iba a ser normal, pero al final le hicieron cesárea. Y que ella escuchó una voz que le dijo, una voz, ella me dice la voz de Jehová, una voz dulce, pero al mismo tiempo una voz fuerte, claro. que le dijo, primero te mueres tú Dios y no la mío. niña. Dice que cuando ella escuchó esa voz, ahí mismo se quedó. Mami duró prácticamente Wow, un María, mes en qué el fuerte. hospital y yo gorda y colorada en mi casa, que tuvo que amamantarme una vecina. ¿Sabes que en esa época Ujú, sí, se usaba eso, se claro. usaba eso? Ajá. Y dice, y me cuenta mi mamá que a pesar de todo lo que ella hizo, no, o sea, el feto nunca se desprendió, nací, ¿entiendes? La gloria sea para Dios. Así es. Y hoy en día, ella me cuenta, me dice, tú eres un milagro, tú eres un propósito de Dios. Total. Porque yo hice de todo, dentro de mi ignorancia. Y el Señor no, o sea, no lo permitió. María, ahí está el dicho popular, que no es un cliché, sino Amén. es una frase que nos marca a todos los que tenemos propósito de Dios. Amén. Y es este tema. Los propósitos de Dios nunca, Amén. nunca mueren. Amén. Y volviendo un poquito atrás, María, de tu testimonio. Sí. María, tú estabas en una cúspide de movimiento donde tú tenías dinero, Así es. donde tú tenías gente, donde tú estabas rodeada de publicidad, de movimiento. Y es ahí donde tú decides operarte. Pero María, una pregunta. ¿Tú decides operarte por el marketing de lo que tú estabas viviendo de manera aparente para que la gente vea? ¿O tenías algún tipo de autoestima que querías trabajar en tu interior? Había un vacío, evidentemente, dentro de mí. Tú sabes que estamos en una sociedad donde queremos aparentar, Wow. donde queremos mostrar lo que realmente no tenemos dentro. La sociedad debe de enfocarse en buscar más la esencia que la apariencia. Wow. Aparte del marketing, yo quería como llenar ese vacío que tenía dentro de mí, que solamente Cristo lo puede llenar. Y es ahí donde me somete a la cirugía y en medio del proceso yo sé que el Señor me dio esa palabra y veo que todo lo que mi mamá me contó de que intentó hacer ese asunto, pero gracias a Dios no sucedió. Yo dije, no, porque yo no me voy a morir, Wow. porque yo tengo una palabra de parte de Dios. Entonces, el pastor Michael Carpiadosa, que le doy gloria a Dios por su vida, Amén. una hermana mía lo contacta y le dice que yo me estoy muriendo. Él me llama, es un profeta de Dios, y me dice, Dios te va a levantar de esa cama porque tiene propósito contigo. Yo estaba en el centro médico, UCE, y me dijo, pero tú tienes que convertirte. Wow. Y esta vez tiene que ser en serio. Y yo, ay, mi madre, como quien le dijo Ya a Dios este te dio hombre, la advertencia, ¿quién claro le que dijo sí. a ese hombre que yo ya otras veces he estado con ese jueguito? El punto fue que él me dijo, te vas a convertir. Y yo, sí, claro, yo me quiero convertir. ¿Quién no se va a convertir en un momento En una como situación, ese? claro. El punto fue que el pastor Michael Carpiadosa oró por mí, el Señor lo usó y de una manera u otra el Señor hizo un milagro en mi Poderoso, vida. wow. Y le doy muchas gracias a Dios porque me dio la oportunidad de estar con vida, porque hay otras personas que lamentablemente se someten a cirugía plástica y se mueren. lo cuentan. Y luego entonces de yo hacerme eso, sucedió un caso en esos mismos días de una chica que tenía mi misma edad que se murió. Dios mío, María. Sí, de verdad que es una situación muy penosa de que hoy en día
buscando llenar ese vacío, la gente se haga cirugía plástica, la gente, por ejemplo, haga cosas inadecuadas, algunos hombres se entren a vender drogas porque quieren dinero de manera acelerada, pero al final de cuentas, según sus propios testimonios, ellos siguen con el mismo vacío. Aunque te hagas la cirugía plástica, Claro. sigues con el mismo vacío. Exacto, en mi caso no se terminó la cirugía plástica porque, como ustedes saben y les conté, El proceso. me puse mala, me dio tromboembolia pulmonar. Le doy gracias a Dios porque me desvió. O sea, mi pensamiento era irme para Santo Domingo, trabajé en Televisión Nacional. Wow. Mi pensamiento era uno. Pero el pensamiento de Dios siempre ha sido que yo predique su palabra. Entonces, hoy en día, el ser humano tiene que acercarse a Dios. Hoy en día, el ser humano tiene que entender que fuimos diseñados a imagen y semejanza de Él. Wow. Fuimos diseñados para adorarlo a Él. Cuando el ser humano saca a Jesucristo como centro de su vida, nada lo va a llenar. Hay personas que dicen, quiero una casa, la tienen y siguen con el vacío. Así es. Quiero un carro, lo compran y siguen con el vacío. Quiero una mujer, quiero un esposo, siguen con el vacío. Lo único que te va a dar gozo, paz y estabilidad hasta mental es tener a Jesucristo. Con Jesucristo como centro, el marido, la esposa, los hijos, el carro, los viajes tendrán sentido. Así es. De lo contrario, nada de eso tendrá sentido si no tienes a Jesucristo como centro. Así es. María, nos sentimos agradecidos del Señor por este tiempo tan poderoso. Seguimos con una pregunta crucial, María. Amén. María, en ese momento de tú estar en ese pozo de desesperación donde te encontraste Sí. en medio de esa cirugía, después del proceso, María, ¿qué pacto hiciste con Dios para que Él te salvara en ese momento? Tú dices después de la cirugía. Ajá, estética. después, ajá. Bueno, lo primero que yo hice fue que empecé a visitar una iglesia, y fui acercándome a Dios, pero a mí me quedaron secuelas. Me quedaron secuelas De la del consecuencia. shock, exactamente. ¿Cuáles eran esas secuelas? Me daba mucha ansiedad, me daba ataques de pánico. Yo recuerdo que en Wow. ocasiones yo me despertaba de madrugada, el corazón se me aceleraba, yo sudaba, yo sentía unos nervios terribles, pero eso era producto del shock, que me veía al borde de la muerte. Y yo recuerdo que yo pensaba que me estaba volviendo loca. Y yo fui donde la doctora del Sahapa, una destacada psiquiatra en San Pedro de Macorís. Ella me decía, inhala, exhala, tú no tienes nada. Y yo, ¿cómo que yo no tengo nada? Si yo me estoy volviendo loca. Iba entonces donde Vicente Santana, otro destacado psicólogo. Inhala, tú no tienes nada. Llegué ahí a la capital, allá donde un tal Cipreo Serré, bien famoso, un hombre en Santo Domingo, muy reconocido, como me lo recomendaron, porque yo entendía que yo me estaba volviendo loca. Y él me decía, tú lo que te falta es de disfrutar la vida. Wow. Tú no tienes nada, muchacha. Por un lado, gloria a Dios que no tenía nada físicamente, ¿entiendes? Claro. Ni psicológicamente. Entonces ahí fue cuando yo entendí que lo mío era espiritual. Wow. Entonces mi mamá me dice, agárrate de Cristo. Cristo es la roca. Sí, porque acordándonos, María, de que tú vienes de un lazo, de un proceso, de una consecuencia, pero Sí. tú entregas tu vida a Cristo. Sí. Entonces entra el proceso de tú comenzar a liberarte, de tú Amén. comenzar a centrarte más en lo de Dios. Entonces Sí. ahí comienza una guerra espiritual. Pero Porque una eso es guerra un del mismo punto, diablo. eso es un punto bien Porque específico. debieron de darme un chance esos demonios que No, yo por no, lo menos no, es duraron que ya, tiempecito, no, de una vez ahí. es que una vez pierden un pleito de librarte de la muerte, Dios, Ah, pues empezaron a entonces ahí atacarme. comenzaron a atacarte porque ya ahora quieren sacarte para poder lograr su objetivo contigo. Entonces, en ese momento, María, de esa guerra espiritual, que tú sin conocimiento en ese momento Así mismo. pensaste que era algo físico, ¿cómo Sí. actúas para poder librarte de esa guerra espiritual? Sencillo. Antes de eso, yo volví donde otro psiquiatra y él me recomendó unas pastillas que solamente te la venden si tú tienes un papel de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Eran como unas drogas para yo poder dormir. Fuerte. Sí, entonces yo me tomaba media pastillita y yo podía dormir. Pero entonces, oye esto, yo me tomaba la pastillita y yo alucinaba. Yo veía gente que venía, me ponían de que la mano en los pies. De lo fuerte que eran las pastillas. Y yo dije, no, espérate, yo no voy a beber pastillas. ¿Tú sabes qué fue lo que a mí realmente me liberó? Tener un encuentro con Jesús. Mabel, yo pasaba 2, 3 y 4 horas tirada en el piso boca abajo, Wow. escuchando adoraciones y diciéndole al Señor, Padre, perdóname, Padre, límpiame, Padre, purifícame. Gracias, Lo que Padre. me hizo a mí ser libre de la depresión, de la ansiedad, de los ataques de pánico, fue tener un encuentro con Jesús. Wow. Mabel, lo único que va a producir un Gracias. cambio en la vida del ser humano es
trancarse para el Señor. Yo me quedaba sola en mi casa y yo me ponía a adoraciones, ponía alabanza y me ponía a orar, ponía a leer la palabra de Dios. Y ahí fue que yo pude, Mabel, poquito a poquito, Mabel, empecé a sentir liberación. Pero el pánico es algo terrible, Mabel. A veces yo estaba en mi casa y me daba deseo de desnudarme, de salir corriendo por la calle. Una Sí, crisis, Mabel, María. porque, sí, eran crisis. A veces yo estaba de repente tranquila, el corazón se me aceleraba. Y yo decía, Dios mío, ¿pero qué es esto, Padre amado? Todos los síntomas de que tú te vas a morir, tú lo sientes. Tener ansiedad, eso es terrible. Wow. Yo no se lo recomiendo a nadie. Y yo fui libertada con la sangre de Cristo. Gracias, en el Espíritu momento en el que Santo. yo me quebranté ante el Señor. Porque yo hice una confesión ahí en la clínica Macorís, al Por pastor lo que Michael estabas Cartao se le dijo que atravesando. sí, pero cuando yo de verdad le dije, yo me rindo ante ti, fue cuando yo en la sala de mi casa me tiraba en el piso todas esas horas Wow. a buscar de Dios. Mabel, yo iba al trabajo y yo vivía en alerta. Mabel, yo iba hasta en la misma iglesia. Mira, ¿tú sabes dónde yo sentía paz? Cuando yo iba a la iglesia o cuando yo me tiraba de cabeza en el piso. Dios. De lo contrario, yo vivía 24 horas al día con un ardor en el pecho. 24 horas al día con la mente en alerta, 24 horas al día nerviosa, 24 horas al día de sufrimiento. Y esto era un sufrimiento tan profundo, Mabel, que yo, óyeme, como agradecimiento, yo me iba sola sin pedirle permiso a nadie a los hospitales. Y le predicaba a la gente y le hablaba de Cristo, le decía que Él me sanó, que Él me libertó. Y llegaba a mi casa más cargada todavía. Dios Y mío. yo le decía, Señor, yo le digo a la gente que tú eres paz, Gracias, Señor. pero yo no siento paz. Wow. Yo estoy sintiendo un mar de tormento dentro de mí, porque solamente aquel que ha vivido lo que es ansiedad, pánico, sabe lo que yo estoy diciendo. El rey Saúl tenía ataque de pánico y de ansiedad. Así es. Y solamente cuando escuchaba a David tocar el Cantar, instrumento, así es. tocar el arpa, ahí era que él sentía un poquito de paz. Yo estaba en esa misma situación. Pero que quiero decirle algo, ese espíritu malo fue Dios que se lo permitió a Saúl. Nadie sabe si Dios permitió ese espíritu en mí para que yo tuviera un verdadero Encuentro arrepentimiento. con Dios, así Pues es. yo me quería descarriar, Mabel. Claro, yo quería descarriarme de nuevo. Cuando yo vi que yo me sané, yo quería volver al mundo. Dios mío, Pero cada vez que el María. corazón me hacía tucu, 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 yo decía, espérate, ¿Te acordaba? yo no me voy a descarriar. Que como un llamado de voz de alerta que Dios Sí. puso. Wow. Mabel, mira, tú no sabes lo difícil Eso nos que es. enseña, María, que a veces las cosas negativas que pasan en nuestra vida son Sí. instrumentos de Dios Amén. para Dios quebrantarnos. Amén. Porque muchas veces, María, el hombre, hasta que no se encuentra en un pozo de desesperación, no se acerca a la presencia de Eso Dios. es así. Y podemos ver con Yo me este acerqué, sí. testimonio, totalmente, podemos ver con este testimonio que después que Dios te libra de la muerte, ahí es que empieza otro proceso de liberación contigo. Sí. Porque ahí empieza la negación de la carne. La Sí. carne comienza a decir, ya tú estás sana, descárgate, Ajá. ya tú estás bien, Sí, no, empieza yo otra quería vez volver a otra mis vez, deleites. otra vez, después de un llamado tan fuerte. Sí. Ahí vemos la opresión de lo que muchas veces el enemigo quiere hacer cuando Dios nos hace un acercamiento a su presencia. El enemigo siempre va a buscar la manera de que tú te desligues de la presencia de Dios. Y es ahí donde nosotros debemos de aferrarnos más y acordarnos más, María, de que Dios día tras día nos libra de la mano del mal. Amén. Por eso la Biblia dice que en una ocasión el salmista David dijo lo siguiente: alma mía, adora a tu Dios Amén. y no te olvides de ninguno de sus beneficios. No podemos Amén. olvidarnos, María, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, y día tras día tenemos que recordarle a la carne, tenemos que recordarle al sistema, tenemos que recordarle a los demonios de que Dios nos ha librado, y de todas las que nosotros pasemos nos va a librar también. Amén. Nos gozamos en el Señor en este momento de que estás ahí siendo ministrado por este testimonio tan fuerte. Agradecemos al Señor por este tiempo, María. Oramos para que el Señor tome el control Amén. de aquellas mujeres que están empezando a operarse, de aquellas mujeres que están pasando por ansiedad, por ataque de pánico, por tribulación, por proceso. Yo pido, María, que en esta tarde Sí. tú estés orando por esa Amén. gente que pasó por esa crisis, María, porque no hay nadie que tenga más legalidad y más Amén. autoridad que el que ha pasado por el proceso. Claro que Oramos sí. en el nombre de Jesús. Pero antes, suscríbete a este canal. No dejes de activar la campanita y sé parte de esta bendición. Venimos con más contenido y más fuego de parte de Dios para ti. Así que suscríbete. Amén. Un consejo antes de, no es mueca. Dios me quitó la ansiedad. Wow. Dios me quitó la depresión. Dios me quitó los ataques de pánico. Gracias, Yo Padre. jamás en mi vida Gracias, he vuelto a Espíritu sentir Santo eso. de Dios. Y las pastillas, yo las boté. No es verdad que una mujer de Dios va a estar atada
a ninguna Dirección Nacional de Control de Drogas. Mentira del diablo. Así que si tú tienes una Libre en el enfermedad, nombre de Jesús. vamos a orar. Pon la mano en el lugar donde tú tengas esa enfermedad. Aleluya, porque Él me gracias, libró de la Espíritu muerte. Santo. Y Él me sanó. Eba, Me sanó por shetana, dentro y me sanó por bacata, fuera. en el nombre de Así que Jesús. pon la mano donde tú tengas esa Espíritu de dolencia. Dios. Sea en esa columna vertebral que tú no te puedes ni que doblar. Sea aquí en el corazón que tú tengas un dolor grande por alguien que te hirió. Sea la cabeza, dolores de cabeza. Dios mío, sea gracias, la espalda papá. que te duela, la espalda Liberación baja. en esta Sea hora, que tú tengas, sanidad. hasta que tú quieras rebajar. Ponte la mano donde tú quieras. En el nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo de Dios es el que va a obrar a Sí. tu favor. Padre, en el nombre de Jesús, Ey, yo gracias, te pido en Espíritu esta Santo. hora que tú bendigas Gracias, la vida papá. de Mabel y Randy, Señor Sí, Jesús, Dios. porque me han entrevistado para edificación Sí, de la iglesia, Señor. para Glorifícate, edificación de tu Padre. pueblo. Aleluya. Padre, yo bendigo en esta hora, Padre, cada hombre, cada mujer que se ha Gracias, conectado a Espíritu través de esta Santo, plataforma Señor. digital, Padre. Aleluya. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú pases tu mano sanadora Sí, sobre Dios. sus ojos si tienen astigmatismo, si tienen, Padre, miopía, cualquier situación que tengan con su vista, sobre sus oídos, Padre amado, si alguno de ellos ha ido a otorrinolaringología y tiene alguna situación, Gracias, sobre su Padre. garganta, Sí, Padre, Dios. si hay alguien que tiene algún problema, Padre, en el seno de Aleluya. cáncer, si hay alguien que tiene Fuera en el sida, nombre de si hay Jesús, alguien, Padre, sanidad, que está a punto de sufrir un paro liberación. cardíaco, le decimos a su Uy, corazón que Dios tenga mío, mucho cuidado. gracias. Padre, en esta hora oramos por los que Fuera tienen todo diabetes, espíritu de muerte oramos por ahora los en que el tienen nombre de hipertensión, Jesús. Padre amado, Aleluya. oramos por alguien que en este momento esté Wow, conduciendo Dios mío, un carro santo y que el eres, diablo Padre. quiera que tenga un accidente, se cancela todo En el accidente en el nombre nombre de de Jesús. Oramos por los Wow. niños para que no sean violados sexualmente en el nombre de Jesús. Cubiertos Los con la cubrimos sangre con la de sangre de Cristo. Cristo. Declaramos Aleluya. sanidad, declaramos liberación. Declaro Uy, que hay un antes y un gracias, después papá. en la vida de ese hombre, En el nombre de esa de mujer, Jesús. de ese joven, hasta de ese niño que nos está mirando en este momento. En el nombre Así de como tú Jesús. cambiaste mi vida, así como tú rompiste esas cadenas que me ataban, Padre amado. Santo, Yo declaro en el aleluya. nombre de Jesús que esas cadenas de enfermedad, Sí, Señor. que esas cadenas de opresión, aleluya, son Gracias, rotas en papá. el nombre de Jesús, en la vida de todo aquel que esté mirando este video. Espíritu Dios Santo mío, de Dios, gracias. manifiéstate de una manera sobrenatural en la vida de todo aquel que esté escuchando este Sí, video. Señor. En el nombre de Jesús declaro Aleluya. un antes y un después. Wow. Declaro un cambio de historia, porque yo, Señor Jesús, era Wow. una mujer atada a los deleites y placeres de este Santo. mundo. Tú me libertaste y hoy soy criatura nueva. Yo Gracias, declaro Señor. criatura nueva en el nombre de En el Jesús, nombre de Jesús. desde la mentalidad y desde el corazón de todo aquel que esté en sintonía. En el nombre de Jesús. Amén. Poderoso, Y amén. wow, poderosa Gloria esta a oración, Jesús. poderoso María. Wow. Agradecemos Dios al mío. Espíritu Santo por esta presencia tan linda que Una se atmósfera siente de aquí en gloria este siento. lugar. Si alguien quiere aceptar a Gracias, Cristo Jesús. escuchando este video, por favor contáctenos ahí Gracias, mismo en Jesús. nuestro canal de YouTube y escríbanos para convencimiento y salvación de su alma en el nombre de Jesús. El objetivo principal de este contenido es salvar las vidas, la gente que necesita a Jesús, llevar un testimonio de vida sin alteración, sin mentiras, Sin María, mentiras. sin mentiras, sin fábulas, sin querer tener provecho propio. No, estamos para agradar primeramente al Espíritu Santo Amén. y luego a las vidas que lo Gracias, necesitan. Jesús. María, oramos por cobertura para que el Amén. Señor te siga ensanchando y te siga llevando a cosas grandes. María, quiero que des tus redes sociales para que así la gente te pueda seguir también, ya que eres una mujer publicista. Amén. Pueden seguirme en Instagram como Sierva María Isabel Berroa. Y asimismo en Facebook, Sierva María Isabel Berroa. Si te sientes identificado, yo también estoy abierta a que alguien quiera que yo le ore. Totalmente. O que alguien quiera que yo le hable un poquito más de cómo el Señor me libró de la muerte, de la ansiedad, de la depresión y de esos ataques del diablo Wow. que le llaman pánico. Santo. Así que muchísimas bendiciones, el favor de Dios con ustedes. Gracias por estar aquí. No te olvides de compartir este contenido. No te olvides de darle like a este contenido, suscribirte, activar la campanita y ser parte de esta bendición que Dios está trayendo a través de tu ministerio. Dios te bendiga.